En algún lugar del universo, en este mismo instante, podría estar formándose una burbuja. No una burbuja de gas, ni de luz, ni de calor. Una burbuja de nada. O más precisamente, una burbuja donde todo está hecho de manera incorrecta. Una esfera donde las leyes de la física han sido reescritas, donde las constantes que mantienen unidos los átomos y dan masa a las partículas han cambiado a valores que no permiten química, ni estructura, ni vida de ningún tipo. Y esta burbuja, si existe, está expandiéndose a la velocidad de la luz. No tiene borde que puedas ver. No podrías detectar ninguna onda de choque. No podrías detectar ninguna señal de advertencia corriendo delante de ella, porque nada supera a la luz. Y la burbuja viaja exactamente igual de rápido. La información de que existe y la destrucción que trae llegan en el mismo instante. Esto no es ciencia ficción. Es una predicción que surge directamente del modelo estándar de física de partículas, respaldada por mediciones tomadas en el Gran Colisionador de Hadrones en Ginebra. La masa del bosón de Higgs, 125 gigaelectronvoltios, identificada en 2012 después de décadas de búsqueda, coloca nuestro universo en una región de su paisaje de energía que los físicos describen con cuidadoso eufemismo como metaestable. Lo suficientemente estable como para haber durado 13,8 mil millones de años. Lo suficientemente estable, probablemente, para durar billones más, pero no estable en el sentido más profundo. No estable para siempre. Y aquí está la parte que debería mantenerte despierto por la noche. Aunque esta noche te guiaremos suavemente al sueño en su lugar. Si una burbuja de vacío verdadero se nucleara en algún lugar más allá del borde del universo observable, si comenzara a expandirse hace 1.000 millones de años, o 10.000 millones de años, o ayer, no tendríamos forma de saberlo. La luz de ese evento no nos ha alcanzado. La luz de ese evento nunca nos alcanzará, no antes de que la burbuja misma lo haga. Podríamos estar viviendo en tiempo prestado y el préstamo podría ser cancelado en cualquier momento. Y lo extraordinario es que esto no cambiaría nada sobre la forma en que se desarrollan los próximos 5 minutos de tu vida. Simplemente te detendrías, y todo lo que has conocido también. Y el universo continuaría bajo nueva gestión,
con nuevas reglas que no tienen lugar para nada que reconoceríamos. Sidney Coleman, el físico de Harvard, que describió por primera vez este escenario en 1977, que lo llamó la catástrofe ecológica definitiva. No estaba exagerando, pero el decaimiento del vacío es solo una de 5 formas en que el universo podría terminar. Y según la mayoría de las estimaciones, no es la más probable. Antes de que exploremos las otras 4, antes de que rastreemos las vastas edades del cosmos hacia su silencio final, considera esto. Somos la primera generación de seres humanos que puede responder a esta pregunta. Durante milenios, la humanidad se preguntó cómo comenzó el universo. Solo en las últimas décadas hemos tenido las herramientas para preguntar cómo terminará. Los telescopios que miran hacia atrás miles de millones de años. Los aceleradores de partículas que recrean las condiciones del primer microsegundo después del Big Bang. Los satélites que mapean el tejido mismo del espacio-tiempo. Hemos medido la geometría del cosmos. Hemos pesado su contenido. Hemos rastreado su historia de expansión a través de 13,8 mil millones de años de evolución cósmica. Y a partir de esos datos, a partir de la física más rigurosa que jamás hayamos producido, podemos proyectar hacia adelante. No con certeza absoluta. Los detalles permanecen inciertos, pero con una confianza que habría asombrado a cualquier generación antes de la nuestra. El universo terminará. Eso está claro. Los detalles permanecen inciertos. Fuego o hielo. Desgarro o desvanecimiento. Rebote o reescritura. Pero la dirección no lo está. La entropía aumenta. Los gradientes se aplanan. Las estrellas mueren. La segunda ley de la termodinámica no hace excepciones. 5 escenarios, 5 finales posibles, cada uno fundamentado en física real, matemáticas reales o observaciones reales hechas con telescopios y aceleradores de partículas y satélites que miden el tenue resplandor del propio Big Bang. Y cada uno cuenta una historia diferente sobre qué tipo de universo habitamos. Esta noche vamos a caminar a través de los 5. Comenzaremos con el más probable y terminaremos con el más inquietante. Seguiremos la ciencia tan lejos como va, hacia escalas de tiempo que empequeñecen la comprensión humana y escalas de energía que empequeñecen la experiencia humana. Y trataremos
lo mejor que podamos de entender qué significa que el universo tuviera un comienzo y tendrá, de una forma u otra, un final. Si este tipo de viaje te atrae, si las preguntas profundas sobre el cosmos son las que calman tu mente en lugar de agitarla, considera suscribirte a este canal. Y si estás escuchando esta noche desde algún lugar específico, una ciudad, una azotea, una cama junto a una ventana, dinos en los comentarios dónde estás. Hay algo notable en saber que personas de todo el mundo se están quedando dormidas con la misma historia sobre la muerte de todo. Hace que el universo se sienta un poco menos indiferente. Comencemos con el final que la física considera más probable: la muerte más silenciosa, la muerte más lenta, la que no es tanto una catástrofe como un largo y suave olvido, la muerte térmica del universo. Hay una taza de té enfriándose en una mesa en algún lugar. Tal vez en tu mesa, tal vez no. Pero en algún lugar, ahora mismo, una taza de té está perdiendo calor al aire que la rodea. Las moléculas en el líquido están vibrando, colisionando, transfiriendo su energía a las moléculas más lentas en la atmósfera circundante. Y el té se está enfriando y la habitación se está calentando ligeramente. Y este proceso continuará hasta que el té y la habitación estén a la misma temperatura, momento en el cual el té ya no esté en ningún sentido significativo. Es agua a temperatura ambiente, con algo de materia vegetal disuelta en ella. La energía que una vez lo hizo caliente no ha desaparecido. La energía nunca desaparece, pero se ha extendido, adelgazado, distribuido tan uniformemente que ya no puede hacer nada útil. No puede calentar otra taza. No puede impulsar una máquina de vapor. No puede sostener un gradiente. Y sin gradientes, nada sucede. Esta es la segunda ley de la termodinámica y es lo más cercano que la física tiene a una profecía. La ley dice que en cualquier sistema aislado, la entropía, una medida de cuán dispersa y desordenada se ha vuelto la energía, aumentará o permanecerá igual. Nunca disminuye por sí sola. El objeto caliente se enfría. Un objeto frío no se calienta espontáneamente. La crema revuelta en el café se desrevuelve. Un huevo no te desrevuelve. Estas no son solo observaciones sobre la física de la cocina. Son expresiones de una verdad estadística
tan profunda que nunca se ha encontrado ninguna excepción en ningún laboratorio, en ningún experimento, en ningún rincón del universo observable a través de 13,8 mil millones de años de historia cósmica. Lord Kelvin entendió las implicaciones casi de inmediato. William Thomson, el hombre que se convertiría en Lord Kelvin, quien dio su nombre a la escala de temperatura absoluta, fue de los primeros en seguir esta ley hasta su conclusión lógica. Escribiendo en la década de 1850, apenas una década después de que se formulara la segunda ley, argumentó que si la entropía siempre aumenta y si el universo es un sistema aislado sin fuente externa de energía, entonces el universo mismo debe eventualmente alcanzar el equilibrio termodinámico. Cada gradiente de temperatura se aplanará. Cada reacción química se completará. Cada estrella quemará su combustible. Cada corriente se disipará. Cada bolsillo de calor utilizable se extenderá en el fondo ambiental hasta que no quede nada para alimentar ningún proceso de ningún tipo. Lo llamó la muerte térmica del universo. El nombre es engañoso. Sugiere fuego, catástrofe, quema. Lo que realmente describe es lo opuesto. No demasiado calor, sino calor tan uniformemente distribuido que también podría no existir. Un universo a temperatura uniforme es un universo donde la termodinámica no tiene nada más que decir, donde la flecha del tiempo, que es realmente solo la dirección en la que aumenta la entropía, ha llegado a su destino y ha dejado de apuntar a cualquier lugar. El concepto no es difícil de comprender. Lo que lo hace devastador es la escala de tiempo. Tu cuerpo es un motor térmico. Cada respiración que tomas, cada impulso eléctrico que dispara en tu cerebro, cada contracción de cada músculo depende de gradientes de energía, de diferencias entre caliente y frío, entre alta concentración y baja, entre orden y desorden. Eres, termodinámicamente hablando, una estructura temporal mantenida contra el flujo de entropía por una entrada constante de energía química de los alimentos, energía que se remonta a la fusión nuclear dentro del Sol, que se remonta al colapso gravitacional de una nube de hidrógeno hace 4,6 mil millones de años. Existes porque los gradientes existen. Cuando los gradientes se hayan ido, nada como tú puede existir jamás de nuevo. Y los gradientes se están yendo.
lenta, imperceptiblemente, en escalas de tiempo que hacen que la civilización humana parezca una chispa de un fósforo. El universo se está agotando. El Sol está quemando su hidrógeno. La Vía Láctea está convirtiendo sus reservas de gas en estrellas que un día agotarán su combustible. Cada galaxia en el cielo está haciendo lo mismo. La materia prima de la formación estelar es finita y se está gastando. Cuando se haya ido, no habrá forma de reponerla. Las luces se apagarán una por una, a través de una oscuridad tan completa que la palabra oscuro no comienza a capturarla. Lo extraordinario es cuán jóvenes somos en esta historia. El universo tiene 13,8 mil millones de años y las estrellas continuarán formándose durante aproximadamente otros 100 billones de años. Eso significa que la era de la luz estelar, el período cálido, brillante y estructurado que casualmente habitamos, está menos de 1/10 del 1% terminada. Estamos viviendo en los minutos de apertura de una película que durará millones de horas. Y casi todas esas horas serán silenciosas y negras. Esto no es una metáfora. Esta es la aritmética de la termodinámica aplicada a la cosmología y ha sido verificada y refinada durante 1 siglo y medio y se mantiene. La segunda ley no negocia. No hace excepciones para civilizaciones que la encuentran inconveniente. Es uno de los principios más completamente confirmados en toda la ciencia, y su mensaje para el futuro lejano es inequívoco. Todo se agota, todo se enfría, todo se detiene. Y sin embargo, y esta es la parte que te atrapa si te sientas con ella el tiempo suficiente. El agotamiento es lo que hace posible el funcionamiento. Sin entropía, sin el flujo de orden a desorden, no habría flujo en absoluto. No habría ríos, ni clima, ni metabolismo, ni pensamiento. El universo no podría haber producido estrellas, o planetas, o vida si hubiera comenzado en equilibrio. Es precisamente porque el cosmos comenzó en un estado de entropía extraordinariamente baja, un hecho que sigue siendo uno de los problemas no resueltos más profundos de la física. Que ha sucedido algo interesante. La segunda ley no es el enemigo de la complejidad, es el motor que la impulsa, mientras duren los gradientes. El té se enfría, y en el enfriamiento, por un breve momento, calienta las manos que lo sostienen. En el año 2000,
dos astrofísicos de la Universidad de Michigan publicaron un libro que intentaba algo que nadie había intentado de esa manera antes. Fred Adams y Greg Laughlin querían escribir la biografía del universo, no su pasado, que los cosmólogos habían estado reconstruyendo durante décadas, sino su futuro. El futuro completo, desde ahora hasta el último evento significativo en la historia física, sin importar cuánto tiempo tomara y sin importar cuán extraño se volviera. El libro se llamaba Las 5 Edades del Universo, y el marco que propuso se ha convertido en la forma estándar en que los físicos hablan del futuro profundo. Adams y Laughlin dividieron la vida del cosmos en 5 eras, definidas no por lo que sucede, sino por qué tipo de objeto domina el paisaje. Cada era es más larga que la anterior, por un factor que derrota la aritmética ordinaria. Y la historia que cuentan, tomadas en conjunto, es la historia de un universo perdiendo lentamente todo lo que tiene: su luz, su estructura, su complejidad, su memoria, hasta que no queda nada que pueda llamarse una cosa. Estamos en la segunda edad, la era de las estrellas. Comenzó cuando las primeras nubes de hidrógeno colapsaron bajo su propia gravedad, encendiendo la fusión en sus núcleos, y terminará cuando la última estrella agote su combustible y se oscurezca. Por estándares cósmicos, esta era es breve, un destello brillante en un océano de frío, y sin embargo contiene todo lo que hemos conocido. El Sol es una estrella de mediana edad en una galaxia de mediana edad en medio de esta era. Tiene aproximadamente 5.000 millones de años de hidrógeno restante en su núcleo, después de lo cual se hinchará en una gigante roja. Arrojará sus capas externas y se asentará en la jubilación como una enana blanca, una brasa densa y débilmente brillante del tamaño de la Tierra. La enana blanca se enfriará durante miles de millones de años, irradiando la última de su energía térmica al espacio, atenuándose de blanco a amarillo, a rojo, a un infrarrojo profundo e invisible a cualquier ojo que aún pueda existir. Y luego se oscurecerá por completo. Una enana negra, una ceniza. El Sol no es inusual en esto. Cada estrella en la Vía Láctea enfrenta la misma trayectoria, difiriendo solo en tiempo. Las estrellas masivas queman su combustible en millones de años y mueren espectacularmente en supernovas.
Estrellas como el Sol toman miles de millones de años y mueren en silencio. Y las estrellas más pequeñas, las enanas rojas, tenues y frías y avaras con su hidrógeno, arderán durante billones de años, 10,000 veces más que la edad actual del cosmos. Son los corredores de maratón del mundo estelar y serán los últimos en cruzar la línea de meta. Cuando lo hagan, la era de las estrellas termina. Lo que viene después es la era degenerada, y el nombre no es un insulto. Se refiere a la materia degenerada, el estado mecánico cuántico que soporta a las enanas blancas y estrellas de neutrones contra el colapso gravitacional. En esta tercera edad, extendiéndose desde aproximadamente 10 elevado a 15 hasta 10 elevado a 39 años en el futuro, el cosmos está poblado por cadáveres, enanas blancas enfriándose hacia el cero absoluto, estrellas de neutrones desacelerándose en la oscuridad, enanas marrones que nunca lograron encender la fusión en primer lugar. No se forman nuevas estrellas porque el gas se ha agotado o ha sido expulsado de las galaxias por generaciones sucesivas de vientos estelares y supernovas. La era degenerada es inimaginablemente larga y casi completamente sin eventos. Ocasionalmente, 2 enanas blancas en un sistema binario se fusionarán, produciendo una breve supernova tipo 1A, un destello de luz en un universo que de otra manera ha olvidado cómo se ve la luz. Si los protones son inestables y la mayoría de las teorías de gran unificación de la física de partículas sugieren que lo son, con una vida media del orden de 10 elevado a 34 años, entonces la era degenerada tiene un punto final definitivo. El decaimiento de protones disolvería gradualmente toda la materia ordinaria. Enanas blancas, estrellas de neutrones, planetas, cualquier cosa hecha de bariones se evaporaría lentamente, imperceptiblemente, en una niebla de positrones, neutrinos y fotones. Lo sólido se volvería gaseoso. Lo gaseoso se volvería radiactivo. Y para 10 elevado a 40 años a partir de ahora, nada hecho de átomos permanecería. Este es el umbral de la cuarta edad, la era de los agujeros negros. Con toda la materia ordinaria disuelta, las únicas estructuras a gran escala que quedarían serían los agujeros negros, los supermasivos que una vez anclaron los centros de las galaxias, ahora a la deriva solos a través de un vacío
que ayudaron a crear. Son objetos pacientes. Los agujeros negros no se descomponen como los protones. No se enfrían como las enanas blancas. Simplemente se sientan, absorbiendo cualquier partícula o fotón errante que se acerque lo suficiente para cruzar el horizonte de eventos, creciendo por incrementos infinitesimales en un universo que casi no tiene nada para alimentarlos. Y sin embargo, incluso ellos no son eternos. Stephen Hawking mostró en 1974 que los agujeros negros irradian, no desde sus superficies, que no dejan escapar nada, sino desde las fluctuaciones cuánticas en el límite de sus horizontes de eventos. Esta radiación de Hawking es extraordinariamente tenue para agujeros negros de masa estelar, mucho más tenue que el fondo cósmico de microondas que todavía baña el universo en calor residual. Un agujero negro con la masa del Sol tardaría aproximadamente 10 elevado a 67 años en evaporarse. Los supermasivos en los corazones de antiguas galaxias, con miles de millones de masas solares, persistirían hasta 10 elevado a 100 años a partir de ahora. 10 elevado a la 100. Un Google. Escribe 1, luego escribe 100 ceros después de él. Ese número de años. Cuando el último agujero negro se evapora, liberando su energía final en un estallido desvaneciente de radiación de Hawking, comienza la quinta y última edad, la era oscura. No hay estructuras de ningún tipo, no hay estrellas, ni planetas, ni átomos, ni agujeros negros. El universo es un gas diluido de fotones y leptones, electrones y positrones, a la deriva a través de un espacio que se está expandiendo tan rápidamente que no dos partículas se encontrarán jamás de nuevo. La temperatura se acerca, pero nunca alcanza del todo el cero absoluto. Si la constante cosmológica es positiva y las observaciones actuales lo sugieren fuertemente, entonces esta temperatura final no es cero, sino algo infinitesimalmente por encima de ella. Un susurro de radiación térmica que no puede impulsar ningún proceso y no puede sostener ninguna estructura y no sirve para nada excepto para probar que el cosmos todavía técnicamente existe. Esta es la muerte térmica, no un estallido, no un lamento, sino un acercamiento lento y asintótico a la nada que nunca llega del todo. Un universo que no puede morir, porque morir requiere un proceso, y todos los procesos se han
detenido. Si comprimieras toda la línea de tiempo futura en un solo año calendario, desde hoy hasta la evaporación del último agujero negro, entonces la era de las estrellas, la edad cálida y brillante que actualmente ocupamos, duraría menos de 1/1000ª de segundo, pasada la medianoche del 1 de enero. Todo lo demás sería oscuridad. Ese es el pronóstico. Eso es lo que predice la segunda ley, y las ecuaciones de la cosmología confirman, asumiendo que el universo continúa expandiéndose bajo la influencia de la energía oscura, la fuerza misteriosa que constituye aproximadamente el 68% de todo, y que entendemos con honesta precisión casi nada en absoluto. Y es la energía oscura, lo que es, cómo se comporta, si es constante o cambiante, lo que determina cuál de los 5 finales enfrenta realmente el universo. Porque si la energía oscura es una constante cosmológica, si es algo más extraño y más volátil, entonces la muerte térmica no es la única posibilidad. El cosmos podría no desvanecerse. Podría ser desgarrado. En 1998, 2 equipos de astrónomos se propusieron medir la velocidad a la que se estaba desacelerando la expansión del universo. Se suponía que era una medición limpia, no fácil exactamente, pero conceptualmente simple. El universo se estaba expandiendo. La gravedad estaba tirando de todo hacia atrás. Y la pregunta era, ¿qué tan rápido se estaban aplicando los frenos? Ambos equipos usaron supernovas tipo 1 como marcadores de distancia cósmica, velas estándar cuyo brillo podía calibrarse para revelar qué tan lejos estaban y qué tan rápido crecía el espacio entre nosotros y ellas. Esperaban encontrar que las supernovas distantes fueran más brillantes de lo que sus corrimientos al rojo predecían. Evidencia de que la expansión había sido más rápida en el pasado y ahora se estaba desacelerando. Lo que encontraron fue lo opuesto. Las supernovas distantes eran más tenues, más débiles de lo que deberían haber sido, más lejos de lo que cualquier universo en desaceleración podría explicar. La expansión no se estaba desacelerando, se estaba acelerando. Esto fue, por cualquier medida, uno de los descubrimientos más desorientadores en la historia de la ciencia. Significaba que una fuerza estaba empujando el universo aparte, no solo llevándolo hacia afuera en el impulso del Big Bang,
sino acelerando activamente la separación de galaxias, trabajando contra la gravedad en las escalas más grandes. Los 3 líderes de equipo compartieron el Premio Nobel de Física 2011 por el descubrimiento, y la fuerza responsable recibió un nombre que es realmente una confesión de ignorancia: energía oscura. Sabemos casi nada sobre ella. Sabemos que constituye aproximadamente el 68% del contenido energético total del universo. Sabemos que opera en escalas mayores que los cúmulos de galaxias, donde su efecto repulsivo abruma la atracción gravitacional. Sabemos que su influencia crece a medida que el espacio se expande, porque más espacio significa más de lo que sea la energía oscura. Y sabemos que su ecuación de estado, la relación entre su presión y su densidad de energía, expresada como un solo parámetro llamado W, es el número más trascendental en cosmología. El valor de W determina si el universo se desvanece, se desgarra, colapsa o hace algo que aún no hemos imaginado. Si W es igual exactamente a -1, la energía oscura es una constante cosmológica, el mismo término matemático que Einstein agregó a sus ecuaciones de campo en 1917 para mantener el universo estático. El mismo término que retractó famosamente después de que Edwin Hubble probara que el universo se estaba expandiendo, llamándolo su mayor error. La constante cosmológica no cambia, no se vuelve más fuerte ni más débil. Simplemente se sienta en el tejido del espacio-tiempo, ejerciendo una cantidad fija de repulsión por unidad de volumen. Y el universo se expande exponencialmente, para siempre, enfriándose y adelgazándose hacia la muerte térmica que describimos en los capítulos anteriores. Este es el escenario predeterminado, el más consistente, con 3 décadas de datos observacionales. Si W es mayor que -1, más cercano a 0, entonces la energía oscura es más débil que una constante cosmológica y puede estar debilitándose aún más. Los físicos llaman a esto quinta esencia. En los modelos de quinta esencia, la energía oscura no es una propiedad del espacio vacío, sino un campo dinámico que evoluciona con el tiempo, y su fuerza repulsiva eventualmente podría desvanecerse por completo. Si se desvanece lo suficiente, la gravedad podría reafirmarse, la expansión podría ralentizarse, detenerse, revertirse. El universo podría colapsar. Este
es un camino hacia el gran colapso. Si W es menor que -1, algo mucho más extraño está sucediendo. La densidad de energía no es solo constante, está creciendo. Cuanto más se expande el espacio, más energía oscura hay por unidad de volumen, lo que impulsa una expansión más rápida, lo que crea más volumen, lo que genera aún más energía oscura. Esta es la energía fantasma y conduce al gran desgarro. El escenario fue descrito por primera vez por Robert Caldwell del Dartmouth College en un artículo de 2003, cuyo título capturó las apuestas con admirable franqueza. Energía fantasma y día del juicio final cósmico. Ese artículo tenía 22 años cuando el instrumento espectroscópico de energía oscura, DESI, publicó los resultados de su segunda recolección de datos en marzo de 2025. Y esos resultados inquietaron a todo el campo. DESI es un instrumento robótico montado en un telescopio en Arizona que puede medir los espectros de 5,000 galaxias simultáneamente. Durante sus primeros 2 años de operación, ha mapeado las posiciones y velocidades de 14 millones de galaxias y cuásares, construyendo la imagen tridimensional más detallada de la estructura a gran escala del universo jamás ensamblada. Al medir cómo esa estructura ha evolucionado a través de miles de millones de años de historia cósmica, DESI puede rastrear qué tan rápido se estaba expandiendo el universo en diferentes épocas, y a partir de eso, inferir cómo se ha comportado la energía oscura con el tiempo. El primer lanzamiento de datos en 2024 insinuó algo inesperado. El segundo lanzamiento en 2025 fortaleció la señal. La energía oscura no parece ser constante. Los datos favorecen un modelo en el que W era menor que -1 en el pasado, lo que significa que la energía oscura era más fuerte y está derivando hacia un valor mayor que -1 ahora, lo que significa que se está debilitando. No es la constante cosmológica que predice una muerte térmica lenta, ni la energía fantasma que predice un gran desgarro violento. Es una tercera posibilidad, una que cambia con el tiempo. Y si se mantiene bajo un escrutinio adicional, sería el primer desafío serio al modelo cosmológico estándar, conocido como lambda CDM, en 30 años. La significancia estadística aún no está en el umbral que los físicos llaman un descubrimiento.
es sugerente, tentadora, una señal que podría solidificarse o disolverse a medida que se acumulan más datos. DESI todavía está observando. El satélite Euclid de la Agencia Espacial Europea está mapeando la geometría del cosmos desde la órbita. El telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA, programado para su lanzamiento en 2027, fue diseñado específicamente para investigar la energía oscura. En una década, sabremos si la señal de DESI es real. Si lo es, las implicaciones alcanzan cada rincón de la cosmología. Una doble u cambiante significaría que el destino del universo no está resuelto. Significaría que el final podría cambiar, que el cosmos podría hacer una transición de una trayectoria a otra, que la ecuación que gobierna su expansión no es una constante garabateada en el lecho rocoso del espacio-tiempo, sino algo más parecido al clima, variable, evolutivo, capaz de sorpresa. Y la versión más dramática de ese desequilibrio, el escenario donde la energía oscura no simplemente persiste, sino que crece sin límite, es el que desgarra el universo en las costuras. Y la línea de tiempo de esa destrucción, una vez que la rastreas, está entre las secuencias más desgarradoras en toda la física teórica. Comienza con los cúmulos de galaxias, en 200 millones de años antes del final. Los enlaces gravitacionales que mantienen unidos los cúmulos se rompen. No violentamente, no con ningún sonido o destello, simplemente dejan de importar. La expansión del espacio entre cúmulos acelera más allá del punto donde la gravedad puede cerrar la brecha, y cada cúmulo se desliza hacia su propio bolsillo de aislamiento, para siempre, más allá del alcance de sus vecinos. 60 millones de años antes del final, la Vía Láctea misma se desintegra. La galaxia que se ha mantenido unida durante 13.000 millones de años, rotando, formando estrellas, absorbiendo satélites enanos, sobreviviendo colisiones, pierde su coherencia. Las estrellas que han orbitado el centro galáctico desde antes de que existiera la Tierra encuentran sus órbitas ensanchándose, estiradas por una expansión que ahora opera no solo entre cúmulos de galaxias, sino dentro de las galaxias mismas. 3 meses antes del final, el sistema solar se desenrolla. Si la Tierra aún existe en este punto, y no hay razón particular por la que deba, dado que el Sol se habrá hinchado y muerto miles de millones de años antes de que cualquier parte de esta línea de tiempo
se vuelva relevante. El planeta se encontraría desatado de su estrella. La correa gravitacional que lo conecta al Sol se estiraría y rompería, y la Tierra navegaría hacia afuera en una oscuridad sin centro y sin borde. 30 minutos antes del final, la Tierra misma es destruida. La fuerza repulsiva de la energía fantasma que ha estado creciendo exponencialmente alcanza una escala donde abruma las fuerzas electromagnéticas y gravitacionales que mantienen unido a un planeta rocoso. El suelo se agrieta, el manto se separa del núcleo, los océanos hierven en el vacío. El planeta se desintegra, no como una bomba que explota hacia afuera, sino como algo que está siendo tirado en todas direcciones a la vez. 10 a la menos 19 segundos antes del final. Una escala de tiempo más corta que el tiempo que tarda la luz en cruzar un protón. Los átomos mismos son desgarrados. Los electrones son arrancados de sus núcleos primero, porque la fuerza electromagnética que los une es más débil que la fuerza nuclear fuerte que mantiene unido el núcleo. Luego cae la fuerza fuerte. Protones y neutrones se desintegran en un rocío de quarks y gluones, y por una astilla de un instante. El universo es un mar de partículas fundamentales sin estructura compuesta de ningún tipo. Luego, el tiempo se detiene. Este es el gran desgarro. Y la línea de tiempo anterior no es una metáfora o un experimento mental. Es un cálculo publicado por Robert Caldwell, Mark Kamionkovsky y Nevin Weinberg en 2003, basado en un valor específico de la ecuación de estado de la energía oscura. W igual a menos 1,5. A ese valor, el gran desgarro ocurriría aproximadamente 22,000 millones de años a partir de ahora. Ajusta doble o más cerca de menos 1, y la línea de tiempo se estira. El desgarro se pospone, quizás indefinidamente. Empuja doble o más abajo de menos 1 y se contrae. La destrucción llega antes y más rápido. Pero los datos de DESI de 2025 hacen que este escenario sea menos probable, no más. La tendencia en las observaciones apunta hacia una energía oscura que era más fuerte en el pasado y se está debilitando ahora. Lo opuesto a la energía fantasma, que por definición se fortalece con el tiempo. Si la señal de DESI se mantiene, doble U está derivando hacia valores
por encima de -1, no por debajo de él. La banda elástica no se está estirando más rápido. De hecho, puede estar relajándose. Esto es, dependiendo de tu temperamento, ya sea un alivio o una decepción. El gran desgarro es aterrador, pero tiene una claridad que la muerte térmica carece. Un final con una marca de tiempo, una cuenta regresiva que podrías observar, un momento al que podrías señalar y decir, allí sucedió, allí. La muerte térmica no ofrece tal precisión. Es un final que nunca termina del todo de terminar. Es un desvanecimiento tan gradual que ningún observador podría identificar el momento en que las cosas se detuvieron. Si ese lento desvanecimiento es preferible al desgarro, es una pregunta que la física no puede responder. Lo que la física puede decirnos es que existe una tercera posibilidad, más antigua que cualquiera, más simple que cualquiera, y durante la mayor parte del siglo XX, considerada el destino más natural de un universo nacido en una explosión. ¿Qué pasa si la expansión no continúa en absoluto? ¿Qué pasa si la gravedad gana? ¿Qué pasa si todo lo que salió volando en el Big Bang eventualmente se ralentiza, se detiene y vuelve a caer, colapsando en una singularidad tan caliente y densa como la que lo inició todo? Durante la mayor parte del siglo XX, este fue el final esperado. La lógica era casi irresistible. El universo comenzó con una explosión. La gravedad tiró de todo. Si había suficiente materia, suficiente masa para generar un campo gravitacional más fuerte que el impulso hacia afuera de la expansión, entonces, tarde o temprano, la expansión se ralentizaría, se detendría y revertiría. Todo volvería a caer. Galaxias dejarían de alejarse y comenzarían a acercarse. El fondo cósmico de microondas, ese tenue resplandor del Big Bang, enfriándose hacia el cero absoluto, se calentaría nuevamente, desplazándose del azul de las microondas hacia el infrarrojo, luego la luz visible, luego el ultravioleta. El cielo se iluminaría, la temperatura subiría, y en los momentos finales, cada partícula de materia en el universo observable convergiría en un solo punto. Una singularidad idéntica en carácter, si no en historia, a la que lo inició todo. El Big Bang en reversa. La imagen espejo de la creación. Alexander Friedman vio esta posibilidad en 1922,
trabajando solo en Petrogrado con las ecuaciones de campo de Einstein y un lápiz. Friedman no era cosmólogo. La profesión apenas existía, sino un matemático y meteorólogo que había sobrevivido a la Guerra Civil Rusa y volvió su atención a la geometría del espacio-tiempo. Lo que encontró cuando resolvió las ecuaciones de Einstein para un universo homogéneo e isotrópico fue que el cosmos no podía quedarse quieto. Tenía que estar expandiéndose o contrayéndose. No había un punto medio estable. Einstein resistió la idea. Había introducido la constante cosmológica específicamente para prevenir este resultado. Cuando Edwin Hubble demostró en 1929 que las galaxias se estaban alejando unas de otras, que el universo estaba, en el sentido de Friedman, expandiéndose, Einstein abandonó la constante cosmológica y supuestamente la llamó su mayor error. Luego, en 1998, dos equipos que medían las distancias a supernovas tipo 1 encontraron que la expansión se estaba acelerando. Desde la perspectiva del gran colapso, el descubrimiento fue fatal. Una expansión acelerada significa que la gravedad no está ganando. Significa que el empuje hacia afuera se está volviendo más fuerte, no más débil. Y las condiciones necesarias para una reversión gravitacional no se cumplen. Y a menos que ocurra algún cambio radical en el comportamiento de la energía oscura, nunca lo serán. El satélite Planck confirmó la geometría midiendo el fondo cósmico de microondas. El universo es plano dentro de una fracción de 1%, no cerrado, no curvándose sobre sí mismo, plano, pero tan cerca de plano que la distinción es académica. El gran colapso, el final más intuitivo, el que le dio a la historia del cosmos un arco narrativo satisfactorio. Expansión, pausa, contracción, retorno, casi seguramente no va a suceder. El cosmos no es una pelota lanzada hacia arriba que algún día caerá de vuelta a la Tierra. Es una pelota lanzada hacia arriba en un planeta sin gravedad, navegando hacia un vacío que se hace más grande cuanto más lejos viaja. Casi seguramente, no absolutamente. La energía oscura sigue siendo poco comprendida y los resultados de DESI que sugieren que puede estar debilitándose dejan una grieta estrecha en la puerta. Si la energía oscura invirtiera su comportamiento por completo, cambiando de repulsiva a atractiva, la expansión teóricamente
podría ralentizarse y detenerse. Algunos modelos especulativos permiten esto. Ninguno de ellos está respaldado por evidencia observacional sólida, y la mayoría de los físicos consideran el gran colapso como el escenario menos probable de los 5. Una reliquia nostálgica de una era cosmológica más simple, cuando el universo contenía solo materia y radiación, y el futuro podía calcularse con las ecuaciones de Friedman y un lápiz. Pero el gran colapso lleva dentro de sí una pregunta que se niega a morir, incluso cuando el escenario mismo se desvanece de la plausibilidad. ¿Qué sucede en la singularidad? ¿Todo simplemente termina? Espacio-tiempo, materia, información, todo comprimido en un punto sin dimensiones y extinguido? ¿O la compresión alcanza algún máximo, algún límite donde la física que aún no entendemos interviene y el colapso se revierte? ¿Qué pasa si el fin de un universo es el comienzo de otro? ¿Qué pasa si el gran colapso no es un punto al final de una oración, sino una coma? Una pausa entre respiraciones en una historia que se ha estado contando a sí misma para siempre.